la apache casi muerta que ofrecía su cuerpo. Pero el ganadero hizo lo inesperado. La mujer apache caminaba lentamente por el sendero polvoriento que atravesaba la llanura. Cada paso que daba dejaba una pequeña huella en la tierra seca, un recordatorio silencioso de los caminos que había recorrido durante toda su vida. No llevaba más que una manta ligera sobre los hombros y una pequeña mochila donde guardaba algunas pertenencias esenciales. Nada más, pero lo justo para sobrevivir otro día más. Su rostro mostraba el cansancio acumulado de años de incertidumbre, pero también una fuerza silenciosa que pocos podían imaginar. Cada arruga, cada línea en su piel, contaba historias de momentos difíciles, decisiones rápidas y de cómo había aprendido a valerse por sí misma desde muy joven. Había nacido en una comunidad apache pequeña, rodeada de montañas y ríos que brillaban al sol. Desde niña, la vida le enseñó que no siempre las cosas salían como uno esperaba. Su familia había sido trabajadora, pero los tiempos eran duros. Los recursos eran limitados, y cada día era un reto para conseguir comida y mantener a los suyos a salvo. La mujer aprendió a observar a su alrededor con atención, a leer los cambios del clima, a buscar agua en lugares que otros ignoraban y a reconocer los signos de peligro antes de que ocurrieran. Todo esto le había dado una habilidad casi instintiva para sobrevivir. A medida que crecía, la joven apache comenzó a notar que no todos eran amables. Aprendió que algunas personas solo veían su situación y no a ella como persona. Esto le enseñó a ser cautelosa, a no confiar fácilmente y a guardar su corazón en un lugar seguro donde nadie pudiera alcanzarlo. Sin embargo, también había momentos en que la soledad se hacía demasiado pesada. Caminaba durante horas sin cruzarse con nadie, escuchando únicamente el viento entre los árboles y el canto de los pájaros. A veces, se detenía junto a un arroyo a beber agua y mirar su reflejo, preguntándose si alguna vez habría un cambio verdadero en su vida. A pesar de los desafíos, no se podía decir que su vida fuera completamente triste. Había aprendido a encontrar pequeñas alegrías en las cosas simples. Disfrutaba del aroma de la tierra mojada después de la lluvia, del calor del sol en su rostro durante las mañanas y del sonido de los insectos al anochecer. Estos momentos le daban fuerzas para continuar, le recordaban que todavía existían razones para seguir adelante, incluso cuando todo parecía difícil. En ese momento particular, mientras caminaba, la mujer se sentía especialmente cansada. Había pasado días buscando un lugar seguro donde quedarse, intentando encontrar algo de comida y un poco de descanso. La llanura se extendía frente a ella, vasta y silenciosa, y aunque el paisaje era hermoso, también le recordaba su aislamiento. Se detuvo un momento, apoyando sus manos en sus rodillas, respirando profundamente el aire seco y caliente. Cerró los ojos y permitió que sus pensamientos vagaran un momento. Recordó su infancia, las historias que su abuela le contaba alrededor del fuego, historias de coraje, de supervivencia y de la importancia de mantener la dignidad incluso en los momentos más difíciles. Mientras continuaba su camino, su mente se llenaba de recuerdos y reflexiones. Pensó en las decisiones que había tomado en los últimos años, algunas de las cuales la habían llevado a situaciones complicadas. Sin embargo, no sentía arrepentimiento. Cada error había sido una lección, cada caída una oportunidad para aprender y crecer. Ella sabía que la vida no era sencilla, y que cada persona tenía su propia lucha. Por eso, trataba de mantener la esperanza, aunque fuera un hilo muy delgado, de que algo bueno podría sucederle algún día. El sol comenzaba a descender lentamente en el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. La mujer sabía que necesitaba encontrar un lugar seguro antes de que la oscuridad lo cubriera todo. No era solo por el frío de la noche, sino también porque la soledad se volvía más intensa cuando no había luz. Caminó con más determinación, observando cada rincón del paisaje, buscando señales de que alguien viviera cerca, algún refugio abandonado o un pequeño cobertizo donde pudiera pasar la noche. Cada piedra, cada arbusto, cada sombra se convertía en un posible lugar donde encontrar seguridad, aunque temporal. A lo lejos,
pudo distinguir una figura que parecía moverse lentamente entre los árboles. La mujer se tensó por un instante, preguntándose si era alguien que podría ayudarla o si representaba otro desafío en su camino. Durante años había aprendido a medir los riesgos antes de acercarse a cualquier persona, a evaluar si valía la pena confiar o si debía mantenerse alejada. Con cuidado, decidió acercarse un poco, observando los movimientos de la figura sin llamar la atención. Cada paso que daba estaba lleno de cautela, porque había aprendido que la vida podía cambiar en un instante, y que a veces los peligros no siempre eran visibles a simple vista. Mientras se acercaba, la figura se volvió más clara. Era un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo y un sombrero ancho que protegía su rostro del sol. Caminaba lentamente, inspeccionando el terreno, probablemente revisando sus tierras o cuidando de su ganado. La mujer apache respiró hondo, sintiendo una mezcla de curiosidad y cautela. Nunca había conocido a alguien así en persona, alguien que parecía fuerte y seguro de sí mismo, pero también sereno. Decidió no acercarse demasiado todavía, manteniéndose a cierta distancia, observando cómo se movía y tratando de adivinar si podía confiar en él. En ese momento, la mujer recordó todas las veces que había tenido que depender únicamente de sí misma. Había aprendido a preparar su comida con recursos limitados, a curar pequeñas heridas con plantas que conocía desde niña, a mantenerse seca durante la lluvia y caliente durante la noche. Cada una de estas habilidades era un testimonio de su resistencia y determinación. Sin embargo, a pesar de toda esa fuerza interior, no podía negar que en el fondo de su corazón deseaba algo diferente, un poco de amabilidad, un gesto de comprensión, la oportunidad de que alguien la viera como persona y no solo como alguien que necesitaba ayuda. Mientras el hombre se acercaba a un pequeño corral, la mujer decidió dar un paso más, acercándose lo suficiente para que él la notara, pero manteniendo su distancia. Sus ojos se encontraron por un momento, y algo en la mirada del hombre le dio una sensación extraña, una mezcla de sorpresa y reconocimiento silencioso. No sabía quién era ella, ni cuáles eran sus intenciones, pero por un instante sintió que podría haber una oportunidad. Una oportunidad de que tal vez, solo tal vez, alguien actuara con bondad en lugar de indiferencia. El viento soplaba suavemente, moviendo su cabello oscuro alrededor de su rostro. La mujer sentía que cada día que pasaba en la llanura, cada paso que daba, la acercaba más a un momento decisivo. Sabía que la vida podía cambiar en cualquier instante y que las personas que encontraba en su camino podían influir en su destino de formas inesperadas. Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, no podía dejar de pensar en todo lo que había aprendido hasta ahora, la paciencia, la observación y la importancia de confiar en sus instintos. Cada uno de estos elementos había sido crucial para mantenerse con vida hasta ese momento, y ahora más que nunca, sabía que necesitaría toda su sabiduría para enfrentar lo que viniera. Finalmente, se decidió. Con pasos cuidadosos pero firmes, comenzó a acercarse al hombre. No sabía cómo reaccionaría, ni qué esperar, pero estaba lista para enfrentarlo con respeto y honestidad. Después de todo, eso era lo único que podía ofrecer, su verdad, su presencia y la esperanza de que alguien pudiera entender su situación sin juzgarla. Mientras caminaba, sentía una mezcla de miedo y curiosidad, pero también una chispa de emoción. Tal vez ese encuentro podría cambiar algo en su vida. Tal vez, finalmente, no estaría sola. El ganadero observaba el terreno con atención, revisando cada cerca, cada arbusto y cada sombra que pudiera indicar algún problema con sus animales. Era un hombre acostumbrado a la rutina de la vida en el campo, pero también a estar alerta, porque conocía bien los desafíos que podían surgir de la tierra y del clima. Mientras caminaba, percibió un movimiento a lo lejos, algo que no encajaba con el paisaje tranquilo de la llanura. Al principio pensó que era un animal, quizá un ciervo o un ave grande, pero pronto notó que se trataba de una figura humana, una mujer, que se acercaba con pasos cautelosos. Su primer instinto fue de curiosidad mezclada con precaución. No era común que alguien se acercara por esos caminos desiertos,
especialmente alguien que parecía caminar sola y con tanta determinación. La mujer Apache no mostraba señales de amenaza, su postura era firme pero a la vez reservada, como alguien que había aprendido a cuidar de sí misma durante mucho tiempo. El ganadero la observó unos segundos, evaluando la situación. Había algo en su mirada que transmitía tanto cansancio como fuerza, una combinación que no se veía todos los días. Mientras la mujer se acercaba, podía sentir la tensión de ambos. Ella, temerosa de ser rechazada o malinterpretada, y él, con la curiosidad de un hombre que había visto muchas situaciones difíciles en su vida pero que aún conservaba la capacidad de asombro. Ninguno hablaba, pero cada movimiento contaba. La mujer dio un paso más cerca, levantando ligeramente la mano en un gesto silencioso de saludo. El ganadero respondió con un leve movimiento de cabeza, sin hablar todavía, observando con atención cada expresión de su rostro. El silencio entre ellos era extraño, pero cómodo a la vez. Era como si ambos entendieran, sin palabras, que ese momento era importante. La mujer finalmente habló, su voz suave pero clara, rompiendo la quietud de la llanura. Buenas tardes, estoy buscando un lugar donde pasar la noche. Su tono no pedía nada más que un espacio seguro. No había exigencias ni súplicas, solo una petición simple y honesta. El ganadero la escuchó atentamente, apreciando la sinceridad de sus palabras. Después de unos segundos que parecieron eternos, el ganadero respondió. Aquí no hay mucho, pero puedes quedarte cerca del granero esta noche. Hay algo de paja y sombra, y estarás seguro. Su voz era firme pero amable, como la de alguien que sabe lo que dice y que no espera nada a cambio. La mujer arqueó ligeramente las cejas, sorprendida. No había visto una reacción así en mucho tiempo. La mayoría de las personas solo la miraban como un problema o alguien a quien ignorar. Este hombre, en cambio, le ofrecía algo concreto, sin juzgarla. Caminaron juntos hasta el granero, cada paso cargado de expectativas y silencios pensativos. La mujer observaba cada detalle de la propiedad, las cercas bien mantenidas, el corral limpio, los animales tranquilos que pastaban cerca. Todo indicaba que aquel hombre trabajaba con cuidado y dedicación. Mientras avanzaban, ella sentía una mezcla de alivio y cautela. No podía dejar de preguntarse si esta bondad era genuina o si había algún motivo oculto. Sin embargo, en el fondo, quería creer que todavía existían personas que actuaban con decencia sin esperar nada a cambio. Al llegar al granero, el ganadero le mostró un rincón con paja limpia donde podía descansar. No es mucho, pero servirá para pasar la noche. Mañana habrá comida, dijo mientras señalaba un pequeño cajón con pan y frutas que había preparado previamente. La mujer lo miró, aún incrédula. Nadie le había ofrecido algo así antes. Por un instante, se sintió abrumada por la simpleza del gesto, comida, un lugar seguro y respeto. No necesitaba más, aunque durante años había aprendido a no esperar nada de nadie. Mientras se acomodaba en la paja, la mujer comenzó a notar detalles sobre el hombre que la habían sorprendido. No solo cuidaba de sus animales, sino que parecía atento a todo lo que sucedía a su alrededor. Cada movimiento era medido, cada gesto demostraba experiencia y paciencia. Ella se preguntó cómo alguien podía mantener esa calma en un mundo que a menudo era tan impredecible y desafiante. El ganadero, por su parte, observaba desde una distancia respetuosa, sin invadir su espacio, consciente de que la mujer necesitaba tiempo para sentirse segura. A medida que la tarde avanzaba, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de tonos cálidos y suaves. La luz del atardecer iluminaba el granero, creando un ambiente tranquilo que contrastaba con la tensión inicial. La mujer se sentó en la paja, observando cómo los animales se movían lentamente en el corral, y respiró profundamente, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo, podría descansar sin miedo. Cada respiración le recordaba que todavía existían momentos de paz, aunque fueran breves y fugaces. El ganadero decidió hablar de nuevo, pero esta vez sobre asuntos cotidianos.
Le preguntó de dónde venía, qué había comido durante el día y cómo se sentía después de caminar tanto. Sus preguntas eran simples, sin curiosidad invasiva, y cada respuesta que la mujer daba era escuchada con atención. Por primera vez en mucho tiempo, ella sentía que alguien realmente la escuchaba, sin interrupciones ni juicios. Cada palabra compartida construía lentamente un puente entre ellos, una conexión basada en respeto y humanidad. Mientras la noche caía, ambos se sentaron cerca del granero, compartiendo silencio y palabras en momentos alternos. La mujer comenzó a relajarse, sintiendo que la presencia del ganadero era diferente a lo que había experimentado antes. No había prisa, no había exigencias, solo un hombre dispuesto a ofrecer ayuda sin esperar nada a cambio. Esto le hizo pensar en todas las veces que había desconfiado de los demás y en cómo, a veces, la bondad puede aparecer en los lugares más inesperados. El ganadero, por su parte, también reflexionaba sobre la situación. No estaba acostumbrado a interactuar con personas en condiciones tan vulnerables, pero había algo en la manera en que la mujer se comportaba que le transmitía dignidad y fortaleza. No era alguien que se dejara vencer fácilmente, había sobrevivido muchas dificultades por sí misma. Eso le inspiraba un respeto silencioso. Decidió que la mejor manera de ayudarla sería ofreciendo apoyo práctico, sin presionarla ni juzgarla, y dejando que ella decidiera cuánto confiar. Durante la noche, la mujer dormía parcialmente, alternando entre descanso y vigilia. Cada sonido del granero, cada paso del ganado, le recordaba que estaba viva y que había encontrado un lugar donde podía sentirse segura. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo que preocuparse por los peligros inmediatos ni por los desafíos de la supervivencia en ese momento. Esto le dio una sensación de alivio profundo, mezclada con gratitud y cierta incredulidad. No era común encontrar a alguien que actuara con tanta consideración sin esperar nada a cambio. Al amanecer, la luz del sol entraba suavemente por las rendijas del granero. La mujer se despertó lentamente, sintiendo el calor del día y la serenidad del lugar. El ganadero ya estaba afuera, atendiendo a los animales y preparando algo de comida. Cuando ella salió del granero, lo vio trabajando con cuidado, sin prisa, como alguien que encontraba placer y propósito en su labor diaria. Este simple acto de dedicación la impresionó. No solo le estaba ofreciendo un refugio, sino también un ejemplo de constancia, paciencia y bondad. Después del desayuno, el ganadero le habló nuevamente, esta vez sobre oportunidades para aprender y contribuir. Le explicó que podía ayudar en el cuidado de los animales y en las tareas del campo, y a cambio recibiría comida y un lugar para quedarse. La mujer escuchó atentamente, procesando la propuesta. No se trataba solo de un gesto de caridad, era una oportunidad real para reconstruir su vida, aprender nuevas habilidades y formar parte de una rutina que podía darle estabilidad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía un futuro posible, aunque incierto, y eso le dio una chispa de esperanza. Durante el resto del día, comenzó a familiarizarse con el trabajo en el campo, observando cómo el ganadero movía los animales, reparaba cercas y cuidaba de cada detalle. Aunque al principio todo era nuevo y un poco intimidante, pronto descubrió que tenía habilidades que podía aplicar. Cada pequeña tarea que realizaba con éxito le daba confianza, y cada gesto de reconocimiento del ganadero reforzaba la sensación de que estaba en un lugar donde podía aprender y ser respetada. Al final del día, mientras el sol se escondía nuevamente, la mujer se sentó junto al granero, observando el horizonte y reflexionando sobre todo lo que había sucedido en tan poco tiempo. Su vida había dado un giro inesperado, de la incertidumbre y la desconfianza, había pasado a un momento de seguridad y posibilidad. Por primera vez, sentía que podía dejar que alguien la ayudara, sin miedo ni reservas, y que su futuro podía ser distinto al pasado que había conocido. Después de varios días trabajando en el campo junto al ganadero, la mujer apache comenzó a notar cambios dentro de sí misma que no esperaba. Cada amanecer traía consigo una rutina diferente a la que había conocido en años, levantarse temprano, preparar el desayuno, cuidar a los animales y ayudar en tareas sencillas pero necesarias.
Al principio, cada movimiento se sentía extraño, su cuerpo estaba acostumbrado a la vida nómada, a caminar largas distancias, a depender únicamente de sí misma. Pero ahora, cada acción tenía un propósito claro y un efecto visible. A pesar de que estaba agradecida, también sentía un conflicto interno. Por un lado, sabía que necesitaba la ayuda del ganadero para sobrevivir y aprender a reconstruir su vida. Por otro, su orgullo y desconfianza seguían presentes, recordándole que no podía depender completamente de nadie más. Cada vez que el hombre le ofrecía una instrucción o un consejo, ella sentía una mezcla de alivio y tensión. Quería aceptar la ayuda, pero al mismo tiempo temía perder la independencia que había cultivado durante tantos años. El ganadero, por su parte, parecía notar esta lucha silenciosa. No la presionaba ni la juzgaba. Su forma de actuar era paciente y constante, explicaba las tareas, observaba cómo las realizaba y ofrecía correcciones con suavidad. A veces, ella cometía errores al alimentar a los animales o al mover herramientas pesadas, y él simplemente le mostraba cómo hacerlo correctamente, con una sonrisa tranquila. Esa paciencia inesperada hizo que la mujer comenzara a confiar lentamente, aunque todavía había momentos en que sus viejos miedos regresaban y se preguntaba si todo esto era demasiado bueno para ser cierto. Durante los descansos, la mujer se sentaba a observar el paisaje, intentando entender lo que sentía. Los recuerdos de su vida anterior la visitaban con frecuencia, los días de caminata interminable, las noches bajo el cielo estrellado sin un lugar seguro, la sensación de no ser vista ni valorada. Ahora, cada pequeña acción de bondad del ganadero le parecía un milagro. Sin embargo, también le hacía preguntarse, ¿por qué alguien actuaría así sin esperar nada a cambio? Esa pregunta rondaba su mente constantemente, generando un conflicto entre su deseo de confiar y su temor de ser engañada. Un día, mientras alimentaba a los caballos, el ganadero se le acercó y le preguntó, ¿qué te gustaría aprender primero? Puedo enseñarte a cuidar a los animales, a plantar cultivos, o incluso a reparar las cercas. Tú decides. La mujer lo miró, sorprendida por la libertad que le ofrecía. No estaba acostumbrada a tener opciones o a que alguien valorara su opinión. Por un momento, dudó, no porque no quisiera aprender, sino porque la idea de poder elegir era extraña y aterradora. Finalmente, respiró hondo y respondió, quisiera aprender a cuidar a los animales. Creo que podría hacerlo bien. Su voz sonaba más segura de lo que sentía, pero había un hilo de temor que no podía ignorar. El ganadero asintió y le mostró cómo acercarse a los animales sin asustarlos, cómo alimentarlos y limpiar sus establos. La mujer aprendía rápido, sorprendida de su propia habilidad. Cada éxito la llenaba de orgullo, y cada corrección era recibida como una oportunidad para mejorar, no como una crítica. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía contribuir de manera real y tangible. Esa sensación de ser útil y valorada comenzaba a suavizar la rigidez que había desarrollado para protegerse de los demás. A pesar de los avances, el conflicto interno seguía presente. Durante la noche, cuando estaba sola en el granero, la mujer se encontraba reflexionando sobre su vida y sobre el hombre que la estaba ayudando. Se preguntaba si podía permitirse confiar plenamente, si era seguro abrir su corazón y dejar que alguien más la cuidara. Durante años había aprendido a depender únicamente de sí misma, y la idea de permitir que alguien más tuviera un papel importante en su vida era aterradora. Sin embargo, también sentía un deseo profundo de conexión, de ser aceptada y respetada. Ese contraste entre miedo y esperanza la mantenía despierta por largos ratos cada noche. El ganadero, mientras tanto, también enfrentaba sus propios pensamientos. Aunque había decidido ayudar a la mujer, no lo hacía por caridad ni por obligación, sino porque veía algo en ella que le recordaba la importancia de la humanidad y la empatía. Cada día que pasaba, admiraba su fuerza y determinación. Sabía que no podía apresurar su confianza ni forzarla a abrirse, pero estaba decidido a ofrecerle un entorno seguro donde pudiera hacerlo a su propio ritmo. La paciencia se convirtió en su herramienta más valiosa.
Un día, durante una pausa después de trabajar en el campo, la mujer se sentó en un tronco cercano al granero, mirando cómo el sol iluminaba la llanura. El ganadero se le acercó con 2 tazas de té caliente y se sentó a su lado, dejando un espacio respetuoso entre ambos. No dijo nada al principio, solo se sentó y permitió que el silencio los envolviera. Esa simple acción, compartir un momento sin palabras, tenía un efecto inesperado. La mujer se sintió menos sola, como si alguien realmente comprendiera que necesitaba tiempo para procesar sus emociones. Después de unos minutos, ella decidió hablar. Nunca pensé que alguien pudiera ser tan paciente, o tan amable, dijo suavemente, con un matiz de asombro en su voz. El ganadero sonrió levemente, sin alardear ni presumir. No es difícil. Solo trato de hacer lo que creo correcto. Cada persona merece respeto y una oportunidad para reconstruir su vida, respondió. Sus palabras eran simples, pero llevaban un peso de sinceridad que resonó profundamente en la mujer. Por primera vez, sintió que alguien la veía como persona completa, no solo como alguien que necesitaba ayuda. A partir de ese momento, comenzaron a surgir pequeñas rutinas que fortalecían su vínculo. Compartían silencios cómodos mientras trabajaban, intercambiaban palabras amables y se apoyaban mutuamente en las tareas del campo. Cada gesto, aunque sencillo, construía una confianza que antes parecía imposible. La mujer comenzó a notar que podía reír ligeramente, que podía disfrutar de la compañía de alguien sin sentirse vulnerable. Cada día, la relación crecía de manera natural, basada en respeto, paciencia y acciones concretas, no en promesas vacías. Sin embargo, los miedos del pasado no desaparecieron por completo. Había momentos en que la mujer se sentía insegura, dudando de la sinceridad del hombre, cuestionando si este cambio podía durar. Su mente recordaba viejas heridas y decepciones, y por instinto, trataba de mantenerse distante. Cada vez que se sentía así, daba un paso atrás, evaluando la situación antes de acercarse nuevamente. Era un equilibrio delicado entre aceptar ayuda y mantener su independencia. El ganadero, consciente de estos momentos, nunca la presionaba. Su forma de actuar era silenciosa y constante, estaba allí, ofreciendo apoyo, pero dejando que ella decidiera cuánto acercarse. Esa constancia se convirtió en un ancla para la mujer apache. Poco a poco, comenzó a entender que podía confiar en alguien sin perder su autonomía, que aceptar ayuda no significaba renunciar a su fuerza ni a su dignidad. Cada día era un pequeño paso hacia la reconciliación entre su independencia y la necesidad de apoyo. Un día, mientras reparaban una cerca juntos, la mujer se detuvo y observó al hombre trabajando con dedicación. Su corazón se llenó de una mezcla de respeto y gratitud. Nunca había visto a alguien trabajar con tanta paciencia y cuidado, dijo con admiración. El ganadero la miró y respondió, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender. Solo necesitamos encontrar a las personas correctas para hacerlo. Esa simple frase resonó en ella con fuerza. Comenzó a comprender que las conexiones humanas podían ser poderosas y transformadoras, y que la vida podía ofrecer segundas oportunidades, incluso cuando parecía imposible. A medida que pasaban las semanas, la mujer apache comenzó a sentirse más cómoda en su entorno. Aprendió a cuidar de los animales, a ayudar con las tareas del campo y a encontrar satisfacción en los pequeños logros diarios. Cada día que pasaba aumentaba su confianza y disminuía su temor a depender de los demás. Aunque los miedos del pasado no desaparecían por completo, se volvieron manejables, y la posibilidad de una vida mejor comenzaba a tomar forma en su mente. Al final de cada día, cuando el sol se escondía y la llanura se teñía de tonos cálidos, la mujer se sentaba junto al granero y reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. La paciencia, la bondad y la constancia del ganadero le habían enseñado que la vida podía cambiar para mejor, que incluso en los momentos más difíciles, existían oportunidades para reconstruir y encontrar seguridad. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía soñar, aunque fueran sueños pequeños, con una vida más estable y con personas en quienes confiar. El día comenzó como cualquier otro en el campo,
el sol se levantaba despacio, iluminando la llanura con tonos dorados que parecían extenderse hasta el infinito. La mujer apache ya estaba despierta, ayudando al ganadero a preparar el desayuno de los animales. Había aprendido a anticipar los movimientos de los caballos, a limpiar los establos de manera eficiente y a mantener el orden en todo lo que hacía. Cada tarea le daba una sensación de logro, algo que nunca había experimentado con tanta claridad antes. Sin embargo, ese día, algo en el aire parecía diferente, un silencio profundo, casi expectante, cubría la llanura. Mientras el ganadero se ocupaba de arreglar una cerca que había sido dañada por el viento durante la noche, la mujer notó algo inusual. Uno de los caballos, un animal grande y normalmente tranquilo, estaba inquieto, moviéndose de un lado a otro y relinchando con fuerza. La mujer sintió que algo no estaba bien. Se acercó lentamente, hablando en voz baja para calmar al animal, mientras el ganadero levantaba la vista y fruncía el ceño. Algo ocurre, dijo, más para sí mismo que para ella, y comenzó a caminar con rapidez hacia el lugar donde el caballo parecía estar más agitado. La mujer lo siguió, sintiendo una mezcla de miedo y curiosidad. No sabía exactamente qué estaba pasando, pero podía percibir que la situación podría cambiar todo en un instante. Cuando llegaron al centro del corral, descubrieron la razón. Un grupo de ganado había escapado de su cercado debido a la fuerte tormenta de la noche anterior y ahora estaba disperso por la llanura. El ganadero respiró hondo y se giró hacia la mujer apache. «Necesito que me ayudes a reunirlos», dijo. Su voz era firme, pero tranquila, mostrando confianza en sus propias habilidades y en las de ella. La mujer asintió, sintiendo que este momento sería una prueba real de todo lo que había aprendido hasta ahora. Trabajaron juntos durante horas, corriendo de un lado a otro, guiando a los animales con cuidado y evitando que se dispersaran aún más. La mujer estaba concentrada, utilizando todo lo que había aprendido, la manera de acercarse sin asustar, cómo usar la voz para dirigirlos y cómo anticipar sus movimientos. Cada vez que lograba controlar a un animal rebelde, sentía un orgullo silencioso que le calentaba el corazón. Por primera vez, no solo sobrevivía, estaba contribuyendo activamente y demostrando que podía ser útil, fuerte y confiable. A medida que la tarea avanzaba, el ganadero la observaba con admiración. No era solo su habilidad para manejar los animales lo que le impresionaba, sino también su determinación y calma bajo presión. Ella, por su parte, comenzó a notar algo más en la mirada del hombre, un respeto profundo, casi silencioso, que no había sentido de nadie antes. Esa combinación de confianza mutua y respeto silencioso comenzaba a consolidar algo que iba más allá de la simple cooperación, una conexión basada en la admiración y la comprensión mutua. Finalmente, después de horas de esfuerzo, lograron reunir a todos los animales y devolverlos al corral. Ambos estaban agotados, cubiertos de polvo y sudor, pero con una sensación de satisfacción que iba más allá del cansancio físico. La mujer se sentó en la paja del granero, respirando profundamente, mientras el ganadero se acercaba con 2 vasos de agua fresca. «Lo hiciste muy bien», dijo, y por primera vez sus palabras no eran solo reconocimiento por el trabajo hecho, sino también un reflejo de confianza y aprecio. La mujer sonrió ligeramente, sorprendida por la calidez de sus palabras y el significado detrás de ellas. Ese día, después de la tarea, sucedió algo inesperado que marcaría un antes y un después en su relación. Mientras recogían herramientas y preparaban todo para el descanso, un fuerte viento levantó polvo y ramas, haciendo que una de las cercas recién reparadas cayera parcialmente. El ganadero intentó sostenerla, pero se lastimó la muñeca en el proceso. La mujer, sin pensar, corrió hacia él y lo ayudó a estabilizar la cerca. Su acción fue rápida, precisa y decidida, y el hombre se sorprendió por la rapidez y la efectividad con la que ella actuó. «No sé qué habría hecho sin tu ayuda», dijo, mirando su muñeca, pero con una mezcla de asombro y gratitud. Ese momento fue más que un simple accidente, fue una revelación para ambos.
La mujer comprendió que no solo podía aprender y adaptarse, sino que también podía ser un apoyo real, incluso en situaciones de emergencia. Por su parte, el ganadero comprendió que la confianza que había depositado en ella no solo estaba justificada, sino que había superado sus expectativas. Ambos se dieron cuenta de que habían construido algo mucho más sólido que una relación de trabajo, habían creado un vínculo de confianza y respeto que podía sostenerse incluso ante la adversidad. Después de asegurarse de que todo estuviera en orden, se sentaron juntos bajo un árbol cercano, observando cómo el sol comenzaba a esconderse en el horizonte. La mujer sentía una mezcla de agotamiento y satisfacción, y por primera vez en mucho tiempo, permitió que sus emociones fluyeran libremente. Podía sentir orgullo por su propio esfuerzo, gratitud por la confianza del ganadero y un hilo de esperanza que se extendía hacia el futuro. No era solo un momento de descanso, era un instante de reconocimiento mutuo de sus capacidades y de la fuerza que habían descubierto en sí mismos y en el otro. El ganadero, mientras la observaba, comenzó a hablar sobre sus propias experiencias, compartiendo historias de su vida en el campo, de los desafíos que había enfrentado y de las lecciones que había aprendido con el tiempo. La mujer escuchaba con atención, sorprendida de cómo alguien podía hablar con tanta sinceridad y humildad. Por primera vez, se sintió conectada con alguien no solo a través del trabajo y la ayuda, sino también a través de la conversación, de la apertura y la honestidad. Cada palabra reforzaba la sensación de que podía confiar plenamente y que su vida podía cambiar de maneras que antes parecía imposible imaginar. Esa noche, mientras se acomodaban en el granero, la mujer reflexionaba sobre todo lo que había sucedido durante el día. Cada prueba, cada desafío y cada momento de cooperación había reforzado su confianza y su sentido de pertenencia. Comprendió que el ganadero no solo la había ayudado físicamente, sino que también había transformado su manera de ver el mundo. Podía sentir que la desconfianza y el miedo que la habían acompañado durante tanto tiempo comenzaban a ceder ante la certeza de que existían personas dignas de confianza y capaces de actuar con bondad. Al día siguiente, ambos comenzaron nuevas tareas con un entendimiento tácito, la relación había cambiado para siempre. La mujer Apache ya no era solo una aprendiz, había demostrado que podía manejar responsabilidades importantes, actuar bajo presión y mantener la calma en momentos de tensión. El ganadero, por su parte, reconoció que su confianza en ella estaba bien fundada y que podía depender de su apoyo en situaciones críticas. Ese clímax de la historia no se trataba solo de la acción del día, sino de la transformación emocional que ambos experimentaron. La mujer había encontrado un lugar donde podía sentirse segura y valorada, y el hombre había descubierto el poder de la paciencia y la confianza mutua. Con el paso de los días, la mujer continuó aprendiendo y creciendo. Cada nueva tarea era una oportunidad para fortalecer sus habilidades y su autoestima. Cada gesto de apoyo del ganadero reforzaba la confianza que había empezado a sentir. Su vida, que antes estaba marcada por la incertidumbre y la desconfianza, comenzaba a tomar forma en un entorno donde podía prosperar. El clímax no fue solo un momento de acción, sino un punto de inflexión emocional que definió el futuro de ambos, mostrando que incluso en circunstancias difíciles, la bondad y la colaboración pueden transformar vidas de manera inesperada y profunda. Ese día en la llanura, con los animales reunidos, la cerca reparada y el sol desapareciendo en el horizonte, ambos entendieron algo fundamental, habían creado un vínculo que podía resistir desafíos, aprender juntos y construir un futuro lleno de posibilidades. La mujer Apache ya no se sentía sola ni vulnerable, había encontrado un aliado, un maestro y, sobre todo, un amigo que veía su valor y su dignidad. Por primera vez en muchos años, podía mirar hacia el futuro con esperanza y confianza, sabiendo que su vida estaba cambiando de manera significativa y positiva. Con los días siguientes, la vida en el campo comenzó a adquirir un ritmo armonioso. La mujer Apache ya no se despertaba con miedo ni incertidumbre, cada amanecer traía consigo nuevas oportunidades de aprender, ayudar y crecer. Los animales, ahora tranquilos y acostumbrados a su presencia, la reconocían y se acercaban con confianza.
Cada gesto que ella realizaba era reflejo de paciencia, conocimiento y dedicación, y esa sensación de utilidad la llenaba de orgullo silencioso. Por primera vez en muchos años, su vida tenía un propósito claro y tangible. El ganadero seguía a su lado, observando y guiando, pero sin imponer ni controlar. Había aprendido que la mujer no necesitaba supervisión constante, lo que necesitaba era un entorno seguro donde pudiera desarrollar sus habilidades y su autoestima. Esa comprensión mutua fortaleció su relación, ya no era simplemente maestro y aprendiz, sino compañeros de trabajo y aliados, unidos por la confianza y el respeto. Cada tarea compartida se convirtió en un acto de colaboración, donde ambos aportaban y aprendían del otro. La mujer se sorprendía a sí misma con lo rápido que estaba cambiando. Lo que antes parecía imposible, confiar en alguien, aceptar ayuda, sentirse parte de un proyecto mayor, ahora se volvía natural. No solo estaba aprendiendo a cuidar a los animales y a mantener el campo, sino también a valorar la constancia, la paciencia y la bondad en las personas. Cada gesto del ganadero, cada palabra amable y cada momento de silencio compartido, le mostraban que podía abrir su corazón sin temor. Un día, mientras revisaban la cerca del corral, el ganadero le dijo: «Hoy me gustaría que tomaras la iniciativa. Quiero ver cómo organizas el trabajo con los animales». La mujer sintió un pequeño escalofrío, mezcla de orgullo y nerviosismo. Era la primera vez que le pedían liderar, tomar decisiones y demostrar todo lo que había aprendido. Respiró hondo y aceptó el reto. Comenzó a dar instrucciones a los animales, guiarlos y asegurarse de que todo estuviera en orden. El ganadero observaba a cierta distancia, sonriendo, confiando plenamente en su capacidad. Al final de la tarea, todos los animales estaban tranquilos, las cercas estaban intactas y el trabajo se había hecho con eficiencia. La mujer se sentó en la paja, respirando profundamente, mientras el ganadero se acercaba. «Lo hiciste excelente», dijo, con una sinceridad que llenó el corazón de la mujer de gratitud. Por primera vez, no solo sentía que podía confiar en él, sino que también se daba cuenta de su propia fuerza y habilidad. Cada desafío superado reforzaba su autoestima y su sensación de pertenencia. Con el tiempo, comenzaron a surgir conversaciones más profundas, más personales. La mujer compartía historias de su infancia, sus miedos y sueños, mientras el ganadero escuchaba atentamente, sin interrupciones ni juicios. Sus relatos eran escuchados con respeto y cuidado, y esa atención constante hacía que la mujer se sintiera valorada de una manera que nunca había experimentado. Cada palabra compartida fortalecía su vínculo, mostrando que la confianza y la amistad podían crecer en un ambiente seguro y paciente. La mujer también comenzó a notar cambios internos importantes. Sus días ya no estaban dominados por la ansiedad o la soledad. Podía disfrutar de pequeños momentos, el sonido de los pájaros al amanecer, el aroma de la tierra húmeda después de la lluvia, la satisfacción de un trabajo bien hecho. Cada uno de estos instantes se volvió significativo, un recordatorio de que la vida podía ser hermosa y que las oportunidades de felicidad no siempre requerían grandes eventos, sino simples momentos de armonía y tranquilidad. Una tarde, mientras caminaban juntos hacia un área donde plantarían nuevos cultivos, la mujer reflexionó sobre cuánto había cambiado desde su primer encuentro con el ganadero. Recordó la inseguridad, la desconfianza y la soledad que la habían acompañado durante años. Comparó esos sentimientos con la serenidad y seguridad que sentía ahora, y una sonrisa tranquila apareció en su rostro. Comprendió que la transformación no solo había sido física o laboral, sino emocional, había aprendido a confiar, a aceptar ayuda y a valorar la cooperación sin miedo. El ganadero, por su parte, también reconocía el cambio. Lo que al principio parecía una relación simple de ayuda y aprendizaje, se había convertido en un vínculo profundo de respeto mutuo. La mujer ya no era solo alguien que necesitaba asistencia, se había vuelto una colaboradora confiable, capaz de enfrentar desafíos y contribuir activamente al cuidado del campo y los animales. Cada acción que realizaba demostraba madurez, responsabilidad y un carácter fuerte, cualidades que el ganadero valoraba y admiraba profundamente.
Con el paso de los meses, la mujer apache comenzó a sentir un verdadero sentido de pertenencia. Lo que antes eran días solitarios y llenos de incertidumbre, ahora se llenaban de propósito, trabajo significativo y relaciones genuinas. Cada mañana al despertar, sentía motivación para aprender algo nuevo, mejorar en sus tareas y fortalecer su vínculo con el ganadero. Ya no era solo supervivencia, ahora se trataba de construir, de crecer y de formar parte de algo mayor que ella misma. Un día, mientras recolectaba heno para alimentar a los animales, la mujer compartió con el ganadero un pensamiento que había guardado durante mucho tiempo: nunca pensé que pudiera sentirme tan tranquila, tan segura. Pensé que la vida siempre sería un camino solitario. El ganadero la miró, asintiendo lentamente. A veces, solo necesitamos encontrar a las personas correctas y un lugar donde sentirnos valorados. Entonces, todo comienza a cambiar. La mujer escuchó esas palabras con atención, comprendiendo que la bondad, la paciencia y la confianza habían transformado su vida de maneras que antes parecían imposibles. La rutina diaria también le permitió aprender habilidades prácticas que le daban independencia y orgullo. Aprendió a plantar y cosechar cultivos, a cuidar de los animales, a reparar cercas y herramientas, y a organizar su tiempo de manera eficiente. Cada logro era un recordatorio de que podía valerse por sí misma, pero también de que podía aceptar ayuda sin perder su autonomía. Esa combinación de independencia y cooperación se volvió fundamental en su vida, enseñándole que la fuerza no significa enfrentar todo sola, sino saber cuándo aceptar apoyo y cómo contribuir activamente. Mientras tanto, el ganadero observaba con satisfacción los progresos de la mujer. Su paciencia y constancia habían dado frutos, y él se sentía orgulloso de haberle brindado un entorno donde podía crecer. La relación que habían construido no era solo funcional, sino también emocionalmente significativa, una amistad basada en respeto, confianza y la comprensión de que ambos habían aprendido del otro. Cada día compartido fortalecía ese lazo, haciendo que la vida en el campo se volviera más rica y plena. Con el paso de los meses, la mujer comenzó a soñar con el futuro de una manera que nunca había hecho. Imaginaba una vida estable, donde podía contribuir, aprender y sentirse segura. Visualizaba proyectos pequeños, como mejorar el corral, plantar más cultivos o cuidar mejor a los animales, y sentía entusiasmo por cada meta alcanzable. Por primera vez, su mente estaba ocupada en construir, en imaginar posibilidades, en lugar de preocuparse únicamente por la supervivencia inmediata. Un día, mientras ambos descansaban bajo un árbol, la mujer expresó su gratitud de una manera sencilla pero profunda: gracias por confiar en mí, por darme una oportunidad, nunca olvidaré lo que has hecho por mí. El ganadero sonrió, con humildad y satisfacción. No hay necesidad de agradecer. Solo me alegra ver que estás creciendo y encontrando tu lugar. Eso es suficiente. Sus palabras, simples pero sinceras, reforzaron la idea de que la vida podía cambiar para mejor cuando existían personas dispuestas a actuar con bondad y respeto. La mujer comenzó a darse cuenta de que su transformación no solo afectaba su vida inmediata, sino también su visión del mundo y de las relaciones humanas. Aprendió que la confianza podía ser recíproca, que la paciencia podía crear oportunidades y que la bondad podía abrir caminos que antes parecían cerrados. Cada lección adquirida en el campo, cada experiencia compartida con el ganadero, se convirtió en un fundamento sólido para su nueva vida. Finalmente, llegó un día en que la mujer se detuvo a contemplar el horizonte desde lo alto de una colina cercana al granero. Miró la llanura iluminada por el sol, los animales tranquilos en el corral y el ganadero trabajando con calma, y sintió una paz profunda. Ya no era la mujer insegura y desconfiada de antes, era alguien que había enfrentado sus miedos, aprendido habilidades nuevas, desarrollado confianza y encontrado un lugar donde podía sentirse valorada y segura. La transformación era completa, tangible y emocionalmente significativa. Al caer la tarde, mientras el cielo se teñía de tonos cálidos y suaves, la mujer regresó al granero junto al ganadero. Se sentaron juntos en la paja, compartiendo un momento de silencio que no necesitaba palabras.
Ambos sabían que la vida había cambiado para siempre, ella había encontrado seguridad, propósito y amistad, y él había sido testigo de la fuerza, determinación y crecimiento de alguien que había empezado su camino llena de dudas y temor. La historia terminaba con un sentido de plenitud y esperanza. La mujer Apache, que alguna vez caminó sola y con miedo por la llanura, ahora tenía un hogar, un propósito y un vínculo basado en respeto y confianza. Su vida, que antes estaba marcada por la incertidumbre y la soledad, había sido transformada por la paciencia, la bondad y la colaboración del ganadero. La lección final era clara, incluso en los momentos más difíciles, la vida puede ofrecer oportunidades de reconstrucción, crecimiento y conexión humana, cuando existe respeto, paciencia y disposición para aprender y confiar.